Buenas tardes. Vamos a comenzar el tema asignado para el día de hoy. Seguramente, como ya lo han visto, se los han comunicado. Hoy día vamos a tratar un tema correspondiente a microbiología y parasitología, ¿no? Siendo un poco más específicos, parasitología, ¿no? El tema de amebas de vida libre, ¿no? Quizás alguno ha revisado, sería bueno que hayan revisado, ¿no? Para poder en todo caso dialogar un poco más, pero en todo caso este es una sesión introductoria, ¿no? Una sesión introductoria nos va a acercar por primera vez al tema, ¿no? Como digo, quizás alguno de ustedes ha podido leer antes, ¿no? Algo, no hay problema. Y en la sesión introductoria, pues vamos a dar algunos. Es la primera vez, ¿no? Que seguramente van a ver el tema, que van a escuchar algunas palabras, algunos nombres nuevos que seguramente nos habían escuchado antes. Lo mismo nos pasa a todos, ¿no? En microparásitos a veces los nombres de los microorganismos, ya sean bacterias, hongos, parásitos, ¿no? Son un poco complicados cuando se los escucha por primera vez, les digo por experiencia, ¿no? También en algún momento estuve en un introductorio de microbiología y parasitología. Y sí, pues los nombres a veces son un poco confusos al inicio, bueno, pero la idea del introductorio es justamente presentarnos, ¿no? O sea, presentarles a ustedes, a cada uno de los microorganismos, ya sean bacterias, parásitos, etcétera, que van a ver en el curso, ¿no? Para que posteriormente al menos reconozcan el nombre, ¿no? Para que se acuerden que alguna vez lo escuché, ¿no? A este parásito, a este hongo, etcétera. Y así sea mucho más sencillo, ¿no? Para ustedes, porque siempre la primera vez como que es un poco confuso, ¿no? Complicado. Y bueno, para ir cerrando esta introducción, vamos a dar ideas básicas, ¿no? Como es un introductorio, no es necesario de que salgan, perdón, sabiendo, pues, eh, de pie a cabeza, de cabeza a pie, perdón, el tema, ¿no? Eso es para el momento del curso, ¿no? Ahora solamente es para que tengan una noción general de qué se trata, es que no lo han revisado ya, y pues puedan afrontar de mejor manera el curso. Así que dicho eso, si hubiera alguna pregunta durante la exposición, no hay problema, pueden interrumpir, más bien voy a pedirles un favor, si por ahí hay una falla técnica de internet, tratan de avisarlo más pronto, por favor. Voy a compartir la pantalla. Amebas de vida libre, ¿no? Es el tema que se ha asignado para el día de hoy. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver para proseguir con la exposición? Ok, muchas gracias. Muy bien, vamos a comenzar, ¿no? Bueno, el tema de amebas de vida libre es uno, al menos a mi parecer, no sé si será uno para ustedes, uno de los temas, o va a ser, ¿no? Para ustedes más interesantes, ¿no? Vamos a estudiar a tres microorganismos, en este caso 3 parásitos, porque recordando, estamos dentro del microparásito estamos en parásitos, ¿no? A las amebas de vida libre, ¿no? Mi nombre es Amaranto Mendoza José, y los 3 parásitos que vamos a estudiar como parte de este tema son los siguientes, ¿no? Naegleria fowleri, Cantamoeba, el género Cantamoeba en general, y Balamutia mandrilaris, ¿no? Entonces, como les digo, es la primera vez que ven estos nombrecitos, hay que irlos pues conociendo y manejando, ¿no? Antes de pasar con el tema, vamos a reflexionar un poco con estas imágenes, ¿no? Hace una noticia periodística, no el del vender auto, no, sino la noticia, dice un niño fue infectado por la ameba come cerebros, ¿no? Durante viaje a Iquitos. Una noticia que dice 23 de septiembre de 2016, ¿no? Ya algo pasadita la noticia, ¿no? ¿Cuántos? 6 años, ¿no? Y nos encontramos ante este panorama, ¿no? Un panorama que, bueno, es un artículo periodístico, quizás, un artículo periodístico, perdón, con un título algo tendencioso, quizás, pero está relacionado al tema
que vamos a tratar ahora, ¿no? O al menos cómo la población general lo ve, ¿no? No conoce mucho de este tema. Otro reporte, de igual forma, lo pueden leer ustedes, del mismo, con la misma tendencia. Un niño está hospitalizado. Finalmente, mueren 3 personas por esta misma entidad, ¿no? A la que periodísticamente le llaman ameba come cerebro, ¿no? Un nombre muy curioso y terrorífico hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, ya yéndonos al lado académico, ¿qué tiene que ver todo esto, no? Tenemos que definir qué es una ameba de vida libre. Las amebas de vida libre son los organismos relacionados a este tipo de noticias que de vez en cuando, pues, aparecen, ¿no? Ya sea como lo han visto, perdón, en el país o en otro lugar, ¿no? Entonces, así ya de lleno al tema, ¿cómo definimos una ameba de vida libre? Vamos a poner un texto, vamos a explicar. ¿Se consideran amebas de vida libre? Perdón, vamos a poner el puntero. Aquellas amebas, una ameba es un parásito, ¿ok? Dice que tienen la capacidad de desarrollarse sin necesidad de parasitar otro organismo. ¿Qué quiere decir esto? Estas señoras amebas, ¿no?, llevan su vida normal, ya sea estén o no estén dentro de otro organismo, voy a mencionar humano, ¿ya? Dentro de un humano. O sea, este parásito, ya sea Naegleria fowleri, Acanthamoeba o Balamutia mandrillaris, son capaces de resistir, y no solo resistir, sino hacer una vida tranquila, si vale hacer la comparación, fuera del organismo humano o fuera de otro organismo, ¿no? Esto en contraparte a otro tipo de parásitos, por ejemplo, el género Entamoeba, como Entamoeba histolítica, que necesitan para cumplir su ciclo de vida, su ciclo biológico, ingresar a un organismo, ¿no? En este caso, en el curso que estamos estudiando, el organismo humano, ¿no? Pero estas amebas no lo requieren, o no es para ellas obligación hacerlo, ¿no? Algunas de ellas, dice aquí, sí pueden hacerlo, pero como se menciona ahí, es una capacidad adicional, ¿no? O sea, es opcional, facultativo, ¿no? Algunas de ellas llegan al organismo humano, ocasionan enfermedad, pero de por sí no había necesidad de que ellas lo hagan, ¿no? O sea, no había necesidad de que ingresen a un organismo obligado, ¿ok? Ese es el concepto de ameba de vida libre. Repito por segunda vez, luego lo recalcamos si es que hay dudas. Una ameba de vida libre está en la capacidad de subsistir, de desarrollarse normalmente fuera de otro organismo, ¿no? ¿Y a qué le llamamos fuera? Al medio ambiente. Al medio ambiente vamos a ver que estas amebas se encuentran en el agua dulce, ¿no? En el agua dulce, se encuentran en la tierra, campos, ¿no? Etcétera, muy variados, ¿no? Los hábitats de estas amebas, ¿ok? Dentro de la clasificación o taxonomía de los protozoarios, básicamente, aunque esto ha variado un poco, pero acá vamos a poner la clasificación clásica, los protozoarios se dividen en 4 grandes grupos, ¿no? Los rizópodos, los flagelados, los ciliados y los apicomplexas. No es necesario acá de que sepamos qué significa cada uno, recordemos que es solo un introductorio, pero las amebas de vida libre se van a situar dentro de los rizópodos, ¿no? ¿Qué implica que un organismo esté dentro de esta clasificación clásica en los rizópodos? Que van a tener pseudópodos, ¿no? Como lo menciona ahí. Van a tener pseudópodos que, traduciendo, ¿no?, el significado que nos quiere decir esto, son organismos con falsos pies, ¿ya? Son organismos con falsos pies, ¿ok? Falsos pies, o sea, se movilizan aparentemente con un pie que se ha formado, pero luego ese pie desaparece. Ahora lo vamos a ver, ¿ok? Otras características generales de las amebas de vida libre son las siguientes. Tienen ciclo de vida libre, esto ya lo hemos explicado parcialmente, pero ahora vamos a terminar de explicarlo definiendo qué es anfizoico. Y anfizoico no es otra cosa que resumir en
una sola palabra todo el concepto de amebas libres que hemos hablado. La capacidad de tener dos opciones para vivir, ¿no? Anfi, ¿no? Dos. Anfibios, doble vida, ¿no? Etc. Entonces los anfizoicos pueden optar por vivir una vida libre, una vida en la naturaleza, sin molestar a nadie, y otra vida parasitaria que ocasiona la entrada de un organismo, como el hombre, y ocasiona enfermedad. Eso se llama anfizoico. Si hay alguna pregunta, por favor, encienden su micro nomás porque por el chat no lo puedo ver. Entonces, estas amebas también se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza. Fuentes de agua, tanto naturales como artificiales, en suelos y en la vegetación. ¿Ok? Y al mencionar esto, ¿a qué hacemos referencia? Bueno, en cuanto a fuentes de agua naturales, podemos mencionar un lago, ¿no? Un lago, un estanque, y artificiales, aguas artificiales, por ejemplo, bueno, hay estanques pues artificiales, pero aquí vamos a hacer una mención especial a aguas artificiales recreativas, ¿no? Como lo es una piscina. Una piscina. Entonces, miren, estas imágenes tratan de resumir dónde podemos encontrar amebas de vida libre, por no decir en todo lado, ¿no? En estanques, aguas naturales dulces, ¿no? Recordando que son agua dulce, estanques, ríos con poco caudal, ¿no? Con poca fuerza, en la tierra misma y en centros donde hay piscinas, ¿no? Aguas artificiales, agua dulce artificial, ¿no? Centros recreacionales. Entonces, en todo ese espacio donde juegan las personas, los niños, ¿no? Cuando sobre todo no tiene muy buena salubridad, es un foco importante, ¿no? Para estas amebas de vida libre. Y para terminar, ¿cuáles son las amebas de vida libre? Porque amebas de vida libre hay muchas, ¿no? Pero de importancia médica hay 4 y nosotros estudiamos 3, ¿no? Naegleria fowleri, Acanthamoeba, Balamutia y Sapinia, ¿no? Nosotros en el curso al menos se estudia las 3 primeras, ¿no? Naegleria fowleri, Acanthamoeba y Balamutia mandrilae. Tenemos obviamente un resumen con unas imágenes, más que un resumen en imágenes acerca de cómo son cada una de estas esos 3 parásitos, Naegleria fowleri en sus 3 formas que ahora vamos a revisar, Acanthamoeba y Balamutia mandrilae, ¿no? Desde ya vemos que va a haber ciertas tendencias, ¿no? En amebas de vida libre. Por ejemplo, la presencia de una fase alargada, plana, con pequeños piececitos, ¿no? ¿Se acuerdan de los falsos pies? Con pequeños piececitos que se van desapareciendo conforme la ameba se moviliza. Y va a haber otra fase circular, circular y circular, ¿no? Los famosos gises que ahora vamos a ampliar. ¿Ok? Si hay alguna pregunta está ahí, la hacemos, si no vamos a avanzar, ¿ya? No se preocupen que ahora vamos a explayarnos ahora sí en una de estas amebas para poder entenderlas mejor, ¿ya? Solamente mencionar de que este ciclo de vida, que aquí parece un poco complejo, tanto para Naegleria fowleri como Acanthamoeba y Balamutia mandrilaris, todas, como vemos ahí la parte roja, en todas la parte roja representa el ciclo de vida natural, ¿no? El ciclo de vida libre, de allí su nombre, ¿no? En aguas, en la tierra, etc. Y por alguna otra razón se encuentra con un ser humano desprevenido, e ingresan, ¿no? Lo vamos a explayar un poco mejor después, y ocasionan la enfermedad. Estos son los 2 ciclos de vida, la naturaleza anfizoica, recuerda, por eso puse esta imagen de una vez, para que quede claro, pues, dónde están los 2 ciclos de vida. Repito, la parte roja representa la vida libre de la ameba, en los estanques, en las piscinas, etc. Y de vez en cuando, pues, encuentran un organismo al cual ingresan y desarrollan el segundo o otra opción, ¿no? En su ciclo de vida, ¿ya? Naturaleza anfizoica. Bien. Ahora sí vamos a hablar, perdón, de Naegleria fowleri, que parece que fuera el más importante, ¿ok? De los 3. Naegleria fowleri, entonces, es un ameboflagelado de vida libre. Ya hemos explicado a qué se refiere la vida libre.
es un anfizoico en resumen, que habita en fuentes de agua dulce. Aquí esto ya lo hemos explicado, solamente vamos a repetirlo. Fuentes de agua dulce como estanques, lagos, ríos de poco caudal, aguas termales, mira, ¿eh? Naegleria fowleri, vamos a añadir un datito allí, es un parásito termófilo, ¿no? Termófilo. ¿Qué quiere decir esto? Que aguanta temperaturas un poco elevadas, ¿no? Aguanta, perdón, temperaturas un poco elevadas de hasta 45 grados centígrados, ¿no? Más o menos, aproximado. Aunque también dice allí pueden encontrarse en piscinas y el suelo, ¿no? En piscinas y el suelo, como lo hemos visto, y se alimenta de bacterias. La importancia fundamental de estudiar a Naegleria fowleri es entender lo que causa cuando se cruza con un ser humano. Y eso es la meningoencefalitis amebiana primaria. De allí viene su seudónimo, su nombre en el mundo del AMPA, ¿no? La ameba come cerebros, ¿no? Que vimos, ¿no? Al inicio en las redacciones periodísticas. ¿Ya? Vamos a entender de qué se trata ese cuadro fulminante, ¿no? En la mayoría de casos. Género Naegleria en general, de 47 especies. Esto no es importante, solamente lo puse. Sé que después van a tener el material, así que quizás por allí le pueden dar una repasada, ¿no? Hay varias amebas Naegleria, como lo podemos ver allí, 47 especies. De entre ellas solo son patógenas estas tres, de las cuales solo nos importa, pues, Naegleria fowleri, ¿no? No hay mucho problema si es que no nos acordamos las demás. ¿Ok? Entonces la idea es que Naegleria fowleri es el único patógeno dentro del género Naegleria, de las 47 especies que se pueden nombrar, que causa enfermedad humana. ¿Y cuál es esa enfermedad humana? La meningoencefalitis amebiana primaria. ¿Ya? Esas ideas son las más importantes, creo yo, ¿no? O sea, los últimos 15 segundos es lo más importante. ¿Ya? Aquí tenemos una larga lista, solo lo tengan allí, no es importante, a manera introductoria, ¿no? Y las amebas que están resaltadas de rojo son las patógenas, ¿no? Y entre ellas podemos ver acá Naegleria fowleri, que es la única que causa enfermedad en humanos, ¿no? Las otras dos causan en ratones, ¿no? Ratones de laboratorio, ¿no? Muy bien. Lo siguiente que siempre tenemos que estudiar en un parásito es la morfología, que quiere decir cómo es, ¿no? Cómo lo vemos al microscopio, ¿no? Cómo lo reconocemos, cómo sé yo que lo que estoy viendo en mi microscopio es una Naegleria fowleri, ¿no? Nosotros vamos a rescatar tres etapas en el ciclo biológico de Naegleria fowleri. La primera son los trofozoitos, La segunda etapa, por decirlo de esa forma, es una etapa provisional, temporal, llamada flagelado, y la tercera es un quiste, ¿no? Algo lo veníamos adelantando hace un rato. Entonces, vamos a rescatar lo que deben saber, ¿no? Sobre cada uno de ellos. O sea, los tres son, si es que no me dejo entender, quizás los tres son Naegleria fowleri, ¿no? Sino que están en diferente etapa de su vida, ¿no? Es como que en los humanos, niño, adulto y abuelo, ¿no? No es tanto así, ¿no? Pero más o menos para que se entienda, ¿no? Son diferentes etapas en su ciclo de vida, ¿ok? Entonces, los trofozoitos, perdón, los vamos a reconocer al microscopio porque ellos tienen un núcleo central. Un núcleo central, como lo vemos acá, esta es una célula, es un trofozoito. Recordemos que los protozoarios son organismos unicelulares, con un núcleo central, y un nucleolo, miren esta parte negra, prominente, ¿no? Que mira, ¿qué parece? Parece un ojo, ¿no? Un ojo que nos está observando, ¿ok? Esa es una de las características principales. Pregunta de algún pasito, pregunta de algún examen quizás, ¿no? Por eso lo hemos resaltado de color distinto, ¿no? ¿Qué más? Estos trofozoitos se reconocen porque emiten pseudópodos. Habíamos hablado que los pseudópodos son los falsos pies, ¿no? Justamente estas proyecciones de citoplasma son los pseudópodos, ¿no? Si la ameba se quiere movilizar hacia arriba, entonces va a ir escalando de esa forma, ¿no?
Y bueno, acá está su tamaño, que es un dato relativo para que lo tengan ahí, ¿no? Ahora, para terminar con trofozoitos, los pseudópodos, en el caso de Naegleria fowleri, van a recibir el nombre de lobopodios. ¿Ya? Eso lo vamos a encontrar en distintas fuentes, en el manual de prácticas que también tiene la universidad también, lobopodios. ¿Ya? Acá me parece una vez para ver estas imágenes. Miren, estas son imágenes al microscopio, ¿no? Vemos una célula con un núcleo, color blanco, ¿no? Y dentro de él, así muy parecido a esta imagen referencia, vemos una bolita negra, ¿no? Que en este caso sería el nucleolo prominente, ¿no? Y si nosotros vamos asemejando esta figura de referencia a estas amebas reales, ¿no? En microscopio, con una tinción determinada, vamos a ir definiéndole que se trata, pues, de Naegleria fowleri. Ok, nuevamente acá un poco más de cerca para que se note más, ¿no? El núcleo con el nucleolo prominente, miren estos falsos pies o pseudópodos o lobopodios, en el caso de Naegleria. Y acá también, ¿no? Más imágenes para que ustedes tengan ahí, ¿no? Muy bien, eso es el trofozoito. Ahora, hay una etapa transicional llamada flagelado que se da, ¿no? Cuando, o generalmente cuando el parásito se encuentra estancado en agua, ¿no? Ya sea un pequeño estanque, un lago, una piscina, ¿no? Mal tratada una piscina, ¿no? Es muy parecido al trofozoito, como podemos ver en la imagen. La única diferencia, o la diferencia más importante, la que debemos recordar, es de que surgen de él dos flagelos. ¿Qué es un flagelo? Seguramente en el tema de bacterias han visto quizás algo por allí. Son como pequeñas colitas, ¿no? Si queremos hacer la analogía. Pequeñas colitas que salen a partir del parásito. Solamente durante la etapa flagelada. Si queremos pasar, o si el parásito dice, ya me cansé de ser flagelado, ¿no? Quiero volver a ser trofozoito, ¿no? Porque el parásito tiene esa habilidad, como lo vemos acá, y ahorita lo vamos a explicar. Puede ir cambiando de acuerdo a lo que él desee, más estrictamente de acuerdo a las circunstancias del ambiente. ¿Ya? Entonces, él puede volver a ser trofozoito, es decir, se retiran los dos flagelos y vuelve a ser trofozoito, ¿no? De procesos más complejos, ¿no? Pero la idea que debemos tener es que es una forma transicional que se caracteriza por una forma de perita, así lo describen en algunos libros, y la característica más importante, y de allí el nombre, es que salen dos flagelos, ¿no? La etapa flagelado. Y como dice acá, puede reconvertirse nuevamente en trofozoito, ¿no? Va cambiando de acuerdo a las necesidades del parásito. Y finalmente, los quistes. Los quistes, en primer lugar, siempre debemos recordar que son estructuras redondeadas, ¿ya? Son estructuras redondeadas. Y además, son estructuras de resistencia. ¿Qué quiere decir esto? El parásito está en un estanque, ¿no? En un estanque, y de repente hay mucho sol y el estanque se secó, ¿no? Se secó, no hay nada. O sea, el parásito no tiene algún lugar donde vivir. Recordemos que su hábitat preferido son, por más allá de que vivan en tierra, ¿no? Etcétera, viven en el agua dulce, ¿ya? Entonces, esta situación incómoda para el parásito es de emergencia. Entonces, cambia de forma hacia un quiste. Y como podemos ver en el quiste, tiene una cubierta gruesa que le permite resistir. Es como una espora en el caso de las bacterias, ¿no? Formas de resistencia. Y así puede soportar, pues, semanas, meses inclusive, ¿no? ¿Ok? Entonces los quistes, además, solamente se aprecian en el medio ambiente. No vamos a encontrar un quiste dentro del organismo humano, en el caso de Naegleria fowleri. Pero la idea, aquí quizás hubiera preferido poner el otro color, que son estructuras de resistencia, ¿ya? Es quizás para ahora la idea más importante. ¿Ok? Entonces, estas son las tres etapas de Naegleria fowleri, o las tres formas en las que se puede presentar. Es muy poco frecuente ver en microscopios flagelados, porque estas estructuras, como lo pueden ver, generalmente se dan en agua, ¿no? Tienes que sacar al parásito directamente del agua y en poco tiempo, porque al poco tiempo de salir del agua,
estos flagelos tienden a desaparecer y a reconvertirse en trofozoitos, ¿no? Es un poco difícil, ¿no? Ver, ver los flagelados y también los quistes, ¿no? Porque también solo se producen en el medio ambiente, ¿no? ¿Ok? Podemos ver generalmente ahí también en el curso a los trofozoitos, ¿no? Como lo vemos acá. Muy bien. Finalmente, para terminar esta parte, reforzar el concepto de que las circunstancias llevan al cambio de etapa del parásito, ¿no? Un quiste puede pasar a un trofozoito, el trofozoito puede pasar a un flagelado, y viceversa todo el sentido, ¿no? El flagelado pasa a trofozoito y trofozoito devuelve a quiste. Pero recordando de que va a ir hacia quiste cuando la situación externa se vea adversa. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta está allí? Si lo hubiera, si no, entenderé de que todo está claro. No hay problema, podemos repetir algo que haya quedado claro. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, Naegleria fowleri, un poco de datos epidemiológicos, ¿no? Acerca de este parásito. Siempre en parasitología, aparte de la morfología, tienen que estudiar algunos datos, ¿no? Importantes. En cuanto a la epidemiología, por ejemplo, distribución cosmopolita, es decir, se encuentra en todo el mundo. Tengo entendido de que solamente, a excepción de las regiones polares, ¿no? Y aquí está el dato que les brindaba hace algunos momentos, acerca de que puede aguantar hasta 45 grados. Es un parásito termófilo, ¿no? Por eso incluso puede habitar aguas termales, ¿no? Y el factor de riesgo más común para contraer este parásito, este temible parásito, ¿no? Por las noticias que hemos visto, son las actividades en aguas recreativas. ¿Eh? Son las actividades en aguas recreativas, como sumergirse, ¿no? En alguna laguna, en algún estanque, o tomar quizás agua, ¿no? Ahorita vamos a ver exactamente cómo se da el mecanismo de entrada del parásito, ¿no? Para especificar un poco más ello. Entonces, o una piscina, ¿no? En el caso de los niños, ¿no? Los niños cuando van a la piscina, una piscina pues que no cumple con las medidas de salubridad, pueden desarrollarse estos focos, ¿no? De Naegleria fowleri y contagiar a los niños, ¿no? Justamente por ello es más frecuente en menores de edad, ¿no? Y jóvenes, porque ¿quién ingresa preferentemente a la piscina? Los niños, ¿no? Los niños y personas jóvenes, ¿no? Personas jóvenes. En todo caso, quien está en más contacto con el agua, ¿no? En la naturaleza, los niños, ¿no? Siempre entran a bañarse, etcétera, ¿no? Muy bien, y la vía de transmisión, ¿qué significa vía de transmisión? Bueno, vía de transmisión significa cómo ingresa un parásito, ¿no? Cómo ingresa, no solo un parásito en general, un microorganismo, ya sea bacteria, ¿no? Entonces, ¿cómo ingresa este parásito al organismo humano? Mediante la inhalación de aguas infestadas, ¿no? Entonces, volvemos al ejemplo de una piscina, el niño está nadando en la piscina infestada, ¿no? Y por casualidad, ¿no? Respira, ¿no? Y el agua, ¿cuántas veces seguramente nos ha pasado a todos? Se mete a la nariz, ¿no? Y ese es pues el mecanismo de entrada del parásito, ¿no? Y algo muy importante tener en cuenta es que la exposición es más frecuente que la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ahora vamos a tener miedo de entrar a la piscina. Bueno, en realidad, Naegleria fowleri, como hemos visto, es una enfermedad preferentemente de zonas recreativas acuáticas, pero en la vida nosotros hemos pasado toda una vida, ¿no? Perdón, en piscinas, en estanques, ¿no? Actividades de nado, por ejemplo. Y es porque en realidad esta enfermedad es muy infrecuente. O sea, por más que estemos dando datos así precisos en las piscinas, ¿no? Etcétera, esta enfermedad tiene muy baja morbilidad, tasas de morbilidad muy bajas, es decir, se presenta muy poco. Según alguna bibliografía que estaba revisando, del 2018 hasta ese año, en el mundo habían aproximadamente registrados, durante todo, pues desde que se tiene registro, ¿no? De este parásito, solo 400 y tantos casos, ¿no? O sea, es muy poca morbilidad, muy poca presencia tiene este parásito, ¿no? Entonces la exposición siempre va a ser más frecuente que la enfermedad. No todos hacemos la enfermedad que produce este parásito, ¿no? Por diversos motivos que por ahora no vale la pena pues detallar. Entonces, la idea es que se asocien a este parásito
las preguntas que les pueden hacer a piscinas, obviamente piscinas o lagos que estén infestados, ¿no? O sea, en caso de piscinas maltratados, ¿no? Niños, miren la imagen, que se suelen tener la costumbre de introducirse, ¿no? A estos estanques así turbios, también es un factor de riesgo, ¿no? Acá es muy importante tener en cuenta esta imagen, que me pareció interesante, son los casos de Naegleria fowleri en el mundo. Este artículo es del 2020, me parece, ¿sí? Y vemos que está Perú, ¿no? Está Perú con un puntito negro donde ha habido reporte, ¿no? De estos 400 y tantos casos en el mundo que existen, ¿no? Y recordamos que esta Naegleria fowleri se presenta sobre todo en zonas, como lo menciona allí en el gráfico, zonas de calor, ¿no? Zonas cercanas al Ecuador, justamente por su naturaleza eh, termófila, ¿no? Como podemos ver acá, cuanto más nos alejemos del Ecuador, menos casos hay. Son datos adicionales que pueden manejar, ¿no? Entonces, hablando ya del ciclo biológico, estas imágenes son muy ilustrativas. En la naturaleza, el quiste puede pasar, ya lo habíamos mencionado, a trofozoito. El trofozoito, cuando está en agua tranquila, pasa a flagelado, o puede volver el flagelado a ser trofozoito, ¿ok? Pero cuando se encuentra un ser humano, acá está explícito, en una actividad acuática, perdón, como un niño, ¿no? Nadando, este parásito ingresa al niño. ¿Por dónde? ¿Por dónde ingresa? Pregunta de examen también, ¿no? Pregunta de pasito, ¿no? ¿Por dónde ingresa? Por la nariz, ya lo habíamos mencionado. Inhalación, ¿no? Inhalación, el niño inhala agua y el parásito ingresa. Pero ¿cómo exactamente ingresa? Acá tenemos una serie de imágenes, a lo mejor. Entonces, el agua llega a este nivel, al nivel de la narina, ¿no? De las narinas, luego sube a las fosas nasales, ¿no? Y finalmente llega a esta área conocida pues como, un poco de anatomía, ¿no? Pituitaria amarilla, ¿no? La región olfatoria en realidad, ¿no? Recordemos que acá hay un hueso con varios huequitos, ¿no? La lámina cribosa del hueso etmoides, que da lugar al nacimiento de los nervios olfatorios, ¿no? Que finalmente dará lugar a la formación del bulbo olfatorio en comunicación ya con el encéfalo, ¿no? Entonces, lo que hace este parásito es ingresar por vía nasal mediante la inhalación, asciende, ¿no? Se mueve, recordemos que estos parásitos son móviles, a la mucosa nasal, luego llega hasta esta región olfatoria, ¿no? De la lámina cribosa, ¿no? Situada en la lámina cribosa, y la lámina cribosa le permite cruzar, ¿no? Recordemos que es un hueso con varios huequitos, hacia el neuroepitelio olfatorio, ¿no? Y bueno, el nervio 1, ¿no? Los nervios craneales, el nervio olfatorio, eh, y el bulbo olfatorio, ¿no? Y luego esta ameba, pues por esta condición anatómica, tiene la entrada libre pues al encéfalo, ¿ya? Esta secuencia es muy importante a tenerla en cuenta, sobre todo recuerdan de que ingresa por vía nasal, ¿no? Vía nasal, y se aprovecha, ¿no? Por decirlo de una forma, de la condición anatómica del organismo, ¿no? Para tener una vía de acceso al encéfalo. ¿Ok? Esto sí tiene que quedar un poco claro, al menos la noción general, ¿no? Quizás no tanto especificar las estructuras, solamente la noción de que ingresa por la nariz y a través del bulbo olfatorio, pues puede ingresar. Y luego puede seguir ascendiendo por todo el encéfalo, ¿no? Ya, ahora sí, algunas pizcas de cuadro clínicos, de que el curso es microbiología y parasitología netamente, pero siempre es bueno entender, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar ahora, una vez que ingresó este parásito, ¿no? El cuadro importante resaltar es meningoencefalitis amebiana primaria, ¿ya? Meningoencefalitis amebiana primaria. Por favor, esto también vamos conociéndolo, ¿no? Conociéndolo, porque también pudiera ser, pues, una pregunta, ¿no? ¿Qué causa Naegleria fowleri? Meningoencefalitis amebiana primaria. ¿Esto por qué? Porque los otros dos, perdón, parásitos van a desarrollar otra entidad con distinto nombre. Entonces, ahí a veces, perdón, ese motivo de pregunta, ¿no? Ok. ¿En qué consiste la meningoencefalitis amebiana primaria? Es un nombre muy extraño. Bueno, solamente el nombre que se le da a la lesión que produce el parásito cuando ingresa al encéfalo, ¿no?
es una inflamación de las meninges, ¿no? Del encéfalo, eso lo podemos sacar del nombre, ¿no? No hay ninguna ciencia allí, pero que se va a caracterizar por zonas necróticas y hemorrágicas, ¿ya? Zonas necróticas y hemorrágicas que van a conducir a un cuadro agudo, una serie de síntomas como el dolor de cabeza agudo, muy intenso, eh, sintomatología neurológica que se da en cuestión de días, ¿no? 2, 3, 4, 5 días, y se da el fallecimiento. ¿Ya? Es un cuadro agudo y de muy rápido deterioro, que lleva pues al desenlace fatal en poco tiempo. ¿Ya? Importante, la meningoencefalitis a mediana primaria es un cuadro agudo, se desarrolla en poco tiempo. ¿Ya? Esos datitos que voy soltando, esos son los más importantes, más que todo el texto que ponemos acá. ¿Ok? ¿En quiénes suele asociar? ¿Cuál es la persona clásica, ¿no? El cuadro clásico, ¿en qué persona? Es una persona sana en realidad, no es un niño al que lo traen por dolor de cabeza, se encuentra eh, somnoliento, y le preguntan al padre, ¿no? ¿Qué pasó? Nada, no pasó nada, no tiene enfermedades, es sano, ¿no? Y por allí sale el dato de que hace una semana o hace unos días se fueron de viaje, ¿no? Se fueron de viaje y pues, o si no, salieron a Chosica, ¿no? A Chosica, a los centros campestres de Chosica y se metieron a la piscina, ¿no? Eh, y pues es la situación o el factor de riesgo más importante, como lo hemos hecho ver hasta acá, ¿no? El contacto con agua al aire libre, ¿no? Ese es el dato más importante para, pues, enfocar, si queremos decir así, un diagnóstico de Naegleria fowleri, ¿no? En realidad, como lo hemos mencionado, son casos muy, muy raros, ¿no? O sea, muy, muy raros. Pero es importante al menos recordar ello, ¿no? Entonces acá, el niño está en el agua e inhala, ¿no? Ya hemos mencionado eso. Entonces, nuevamente, de manera que lo tengan allí, ¿no? No es necesario que se la aprendan, ahora por lo menos. De forma inicial puede aparecer una fiebre una fiebre de 39, 40 grados, no malestar general, irritación a la nariz, rinitis, justamente ¿por qué? Porque las amebas han hecho el paso, ¿no? Han hecho el paso por la nariz, y eso genera también pues, malestar a ese nivel, ¿no? U odinofagia. Bueno, odinofagia hace referencia al dolor de garganta, ¿no? En algunos casos, ¿no? Lo que está descrito. Lo pueden revisar, ahí estoy dejando las referencias si están interesados en el tema, ¿no? Luego, en una cuestión de poco tiempo, unos días, o al día siguiente nada más, la fiebre continúa, cefalea, que es dolor de cabeza, aparecen vómitos, rigidez en nuca, que esto está relacionado con que ya existe un daño a nivel del encéfalo, ¿no? Los famosos signos meningios, ¿no? O sea, ya hay un daño de las meninges de la persona, ¿no? Y todo esto se traduce clínicamente de esta forma, ¿no? Y a los 5 o 12 días, es variable, ¿no? De acuerdo a cada individuo, sobreviene la muerte. La muerte por desorientación, somnolencia y finalmente un coma, ¿no? Es un rápido deterioro, ¿no? Y ahora la pregunta, ¿no? ¿Podemos hacer algo? ¿Por qué no podemos salvar a esta persona, no? Es que en realidad es un cuadro tan raro que es lo último que uno sospecharía, ¿no? Es lo último que uno sospecharía, eh, y no se han desarrollado, pues, de forma común algún tratamiento específico, ¿no? Que nos pueda servir. Uno, porque, bueno, la enfermedad es muy rápida, ¿no? Y su tasa de mortalidad es muy alta, ¿no? En algunos artículos se menciona que la tasa de mortalidad llega a ser del 97%, ¿no? Es una barbaridad en general, ¿no? Podríamos decir así, ¿no? 97, 98% de personas con Naegleria fowleri o meningoencefalitis a mediana primaria, el desenlace es el deceso, ¿no? Lamentablemente. Eh, pero es una patología muy, muy rara, ¿no? Muy rara.
Naegleria no ha sido descrita fuera del epitelio cerebral, ¿no? Eso es muy importante porque no puede desencadenar enfermedades en otros lugares, ¿no? A contraparte de las otras amebas que vamos a ver ahora, que es un poco más breve, ¿ya? Aquí es un poco más amplio, ¿no? Luego va a ser un poco más breve, ¿ok? Así que esa es la cuestión con el cuadro clínico. Ya recordemos, el cuadro clínico se llama meningoencefalitis amebiana primaria. Es un cuadro agudo, de muy rápida evolución, de tórpida evolución. La persona va decayendo en cuestión de días, pues sobreviene la muerte, ¿no? Eso es lo que está descrito. Acá un poco más de explicación lo que pasa, ¿no? Que lo tengan en consideración si lo desean repasar. Se produce una desmielinización irreversible, es decir, se ataca el parásito ataca la mielina, y mediante tiene unas enzimas especiales, ¿no? Que están aquí, fosfolipasa, neuraminidasa, ¿no? Elastasa, son datos más precisos, ¿no? Pero la idea, pues, es que produce una destrucción, ¿no? Irreversible de todo el tejido nervioso, ¿no? Provocando zonas de hemorragia y zonas necróticas, ¿no? En cuestión de días, ¿ok? Acá tenemos ya más zonas, más datos de resumen en general, ¿no? Podemos encontrar zonas hemorrágicas, un cerebro de una autopsia que encontré por allí, edema cerebral y zonas de infarto cerebral, ¿no? Y mira, acá tenemos eh, al parásito, ¿no? Al parásito, esta flechita amarilla, si no me equivoco, disculpen, esto es líquido cefalorraquídeo, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo, un estudio que se le hace, ¿no? Vemos cómo encuentran este parásito, ¿no? Este trofozoito, ¿no? Un núcleo con un puntito, ¿no? Un punto que parece un ojo, ¿no? ¿Ok? Finalmente, para ir terminando con este primer subtema, los otros dos son más cortos. ¿Cómo diagnosticamos Naegleria fowleri? Es muy difícil porque el deterioro es muy rápido, ¿no? Perdón, de la persona es muy rápido y hasta que piensas en realidad de que se puede tratar de un caso extraño como este, pues la persona ya fallece, ¿no? La mayoría de diagnósticos se dan post-muerte, ¿no? Como parte de los estudios que se realizan, ¿no? Ante ese tipo de situaciones, cuando la persona no se sabe, ¿no? La causa del deceso, posteriormente, pues, se encuentra que esta fue la causa, ¿no? Y profilaxis, finalmente, ¿qué podemos hacer para prevenir esta situación, por más que sea pues muy rara, muy rara? Pues evitar el contacto con aguas sospechosas, ¿no? Y con esto no hay que alarmarnos por entrar a una piscina, ¿no? Solamente tener cuidado con aguas que verdaderamente ameriten, ¿no? Ello, ¿no? Como alguna charca emposada, ¿no? En zonas alejadas, rurales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Siempre tener cuidado con ella, ¿no? No solo por este parásito, ¿no? Son por muchos parásitos que, pues, y bacterias que habitan, ¿no? La naturaleza. ¿No? Es necesario a veces sumergirse en aguas que no parecen, pues, salubres, ¿no? Muy bien. Ese ha sido, entonces, el primer parásito de los tres, el más extenso. ¿Qué hora es? Las 5, tenemos una hora suficiente. No sé si ahí hasta ahí hubiera una pregunta. No hay ningún problema. Se tiene que repetir la información, no hay ningún problema. Si no, pasaremos pues a la siguiente ameba, ¿no? Lo más importante que tienen que saber de acá, quizás para que lo apunten ahí un costadito, para que no vean que ese tema es muy extenso. Volvemos a un ratito. Es lo siguiente, ¿no? Lo primero es la morfología, las tres etapas que tienen la Naegleria fowleri, trofozoitos, flagelados y quistes, ¿no? Eso es lo primero más importante que debemos saber. Sobre todo, cómo reconocer un trofozoito en la Naegleria fowleri, ¿ya? Si me piden uno de los tres, ¿cuál es el más importante? Es el trofozoito, ¿no? Estudiar bien esto, ¿no? Conocer bien esto, esta forma con falsos pies, pseudópodos, ¿no? Que tiene parece un ojito, ¿no? Eso es lo más importante en la primera diapositiva. Acá siempre recordar, pues, el contacto con agua,
muy importante tenerlo a consideración, y cómo es el mecanismo de entrada del parásito, ¿ok? Por el epitelio neuroolfatorio, ¿no? Recordar que el cuadro clínico que produce Naegleria fowleri pues es la meningoencefalitis amebiana primaria, que es de curso muy rápido y rápido, ¿no? Pobre pronóstico. Ok, eso es lo más importante en realidad que hay que recordar de este primer tema, ¿no? Acá lo hemos explayado más, seguro lo quieren revisar más, ahí está, ¿no? El material. Muy bien, para no dilatar el tiempo, vamos a avanzar. Siguiente, que es más corto, el género Acanthamoeba, ¿no? Es otro grupo de, perdón, iba a decir de bacterias, de parásitos, en algo relacionados, claro que sí, pero tienen algunas cosas especiales, ¿no? También es una ameba de vida libre, ya hemos explicado qué significa ello, lo podemos encontrar en distintos lugares, agua, tierra, etc. Y está asociado a infecciones oportunistas en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Este parásito en realidad va a aprovecharse de aquellas personas con una inmunidad que no esté bien, ¿no? Pero en realidad también puede darse en personas sin ningún problema inmunológico, ¿no? Es un género, es decir, agrupa varias especies, muchas especies, así como en Naegleria había alrededor de 40, 50, ¿no? 47. Aquí hay bastantes, ¿no? Aquí en realidad no es necesario aprenderse exactamente una, como lo era en el caso anterior, solamente conocer quizás estas más importantes, ¿no? Que por allí dice la literatura. Nada más. ¿Cómo es la morfología de este parásito? Recordemos siempre morfología, vamos avanzando un poco más rápido. Los trofozoitos en este caso también están presentes, y los quistes. A diferencia de Naegleria fowleri, esa es otra posible pregunta, ¿no? De patito. Aquí no hay flagelado, ¿no? No hay flagelado, solamente hay trofozoito y solamente hay quiste, ¿ya? Nos ahorran un poco el trabajo. ¿Cómo son los trofozoitos de Acanthamoeba? Los trofozoitos de Acanthamoeba son irregulares, es decir, tienen una forma medio estrellada. ¿Por qué? Porque tienen proyecciones pseudopodiales muy finas, ¿no? Lo vamos a ver justamente acá en una imagen. Y en este parásito, vemos que tiene, pareciera, yo siempre digo, como unas espinas, ¿no? Muy puntiagudas. ¿Ok? Eso es lo más importante, en realidad, de todo el texto que tenemos allí. Tienes un parásito, bueno, el trofozoito de este parásito tiene proyecciones puntiagudas retráctiles. Son los pseudópodos, que en este caso, el de Acanthamoeba, se llaman acantopodios. Acantopodios. Recordamos, en Naegleria fowleri las llamábamos lobopodios, ¿no? Aquí la bibliografía lo suele llamar acantopodios, ¿no? Por el nombre lo podemos recordar, ¿no? Acantopodios, Acanthamoeba. ¿Ok? Eso es lo más importante, ¿no? Lo que está resaltado de color distinto es lo que debemos recordar, ¿no? Ahora, en cuanto a los quistes, tienen una forma muy particular, ¿no? Hay unos ejemplos muy curiosos de quistes. Tienen formas geométricas, en realidad, ¿no? Tienen formas geométricas, ya sean estrellas, hexágonos, círculos, como lo vamos a ver acá, ¿no? En estas dos representaciones, ¿no? Donde en un quiste habíamos dicho que era como una bolita, un círculo, pero acá va a diferir un poco de esa idea. Y también, aparte de círculo, podemos encontrar formas estrelladas, miren acá esta forma pentagonal, ¿no? Pentagonal, 5 lados, así muy bonito, ¿no? Y tienen, otra cosa importante, tienen doble pared, ¿no? Eso también puede ser pregunta. Tienen 2 paredes los quistes de Acanthamoeba, ¿no? Tienen 2 paredes. No me creen que tienen esa forma. Miren, acá tenemos un quiste real, ¿no? Una imagen de un quiste real. Vemos cómo tiene esa forma circulita como una estrellita, ¿no? Así formas muy curiosas, ¿no? Acá tenemos otro que se asemeja más a esta de acá, ¿no? Esta forma pentagonal, ¿no? Un poco lejos la vista, pero sí se logra discernir, ¿no? Que se trata de un quiste de Acanthamoeba, ¿no? En este caso, si me preguntan cuál de los es más importante, aquí yo optaría por los quistes, ¿ya? Debido a su forma es importante reconocerlos, ¿ya? Al microscopio, ¿ok? En el caso anterior era pues el trofozoito, en este caso para reconocer al microscopio, recordar cómo es esta forma, ¿no? De los quistes.
poligonal, geométrica, circular, ¿no? Y que tiene doble pared. Tenemos más ejemplos para que sigan viendo. Nuevamente la forma así estrellada, acá ya forma circular en algunos tejidos, etcétera, ¿no? Vamos a ir avanzando. Entonces, esto es acantamoeba. Trofozoitos, acantopodios, que son como unos brazos retráctiles muy agudos, ¿no? Que parecen espinitas, como lo vemos acá. Y los quistes que tienen forma poligonal o geométrica, ¿no? Hexágonos, pentágonos, como lo podemos ver acá. Nuevamente otra imagen, para que ya termine de quedar claro. Recuerden que el trofozoito puede convertirse en quiste cuando hay situaciones adversas, y cuando la situación mejora, hay nutrientes, hay bacterias de cuales alimentarse, todo puede regresar a trofozoito, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Y para ir mirando esta diapositiva, en cuanto al ciclo biológico es similar al anterior. Recuerden que todas estas amebas tienen la capacidad de hacer su ciclo de vida fuera del ser humano, pueden vivir tranquilas en el medio ambiente, pero una que otra se encuentra con un ser humano desprevenido, ¿no? Y puede ingresar a él de tres maneras, ¿no? Y aquí está una diferencia importante con la Naegleria fowleri, que es la ameba que habíamos visto, ¿no? Que puede ingresar de tres maneras. La primera, la córnea, a nivel del globo ocular, ¿no? La córnea. La segunda, las vías respiratorias. Nuevamente hay inhalación, muy parecida a Naegleria fowleri, y posteriormente también puede ingresar a través de la piel. Es decir, tienes un corte en la pierna, digamos, ¿no? Y te estás de excursión en el campo, ¿no? Y de repente entras por casualidad a una charca, ¿no? O en el pie, ¿no? Una herida en el pie, y la ameba que habita, ¿no? En esa charca puede ingresar por piel a tu organismo, ¿no? Ya, esas son las tres vías de entrada, a diferencia de Naegleria fowleri, que solo tenía una, ¿no? Recordé. ¿Ya? Eso es una diferencia muy importante. Entonces, tres vías: córnea, vías respiratorias y pie. Ahora, es el cuadro clínico de acantamoeba. Ya no es la meningoencefalitis amebiana primaria. Eso era Naegleria fowleri. En este caso es encefalitis amebiana granulomatosa. Y ahí es la pregunta, ¿no? Usual que se hace, diferenciar estas dos, ¿no? Meningoencefalitis amebiana primaria, o MAP, si quieres hablarlo solamente en sus iniciales, y encefalitis amebiana granulomatosa, o EAG. ¿En qué consiste? En realidad es algo muy parecido, ¿verdad? Algo muy parecido, salvo en un detalle, y ese detalle es lo que debemos recordar, ¿no? Lo más importante, que en este caso no es agudo, no es un cuadro agudo, es un cuadro crónico. Bueno, lo describen a veces como subagudo, es decir, que demora un poco más. Si Naegleria fowleri hacía su desenlace fatal en cuestión de días, en menos de una semana, acantamoeba lo va a hacer hasta en cuestión de meses, ¿no? Puede pasar un mes, 2 meses, y el desenlace puede ser el mismo también, ¿no? El fallecimiento de la persona, pero como te da un mayor tiempo de enfermedad, hay más posibilidades de tratamiento, ¿no? De que llegue el tratamiento a la persona y se pueda salvar, ¿ya? Es una encefalitis necrosante hemorrágica, es muy similar a la anterior. Puede ingresarse por el pelo, por el tracto respiratorio, ¿no? Por córnea, bueno, sí también, pero para hacer este cuadro de encefalitis, principalmente por piel y tracto respiratorio, como lo hemos visto, ¿no? Y llegan al sistema nervioso central por vía de la sangre. ¿A quiénes afecta? O sea, no a todos, no cualquiera que pise el agua del charco, ¿no? Va a ser enfermedad, como lo hemos dicho, ¿no? Principalmente a personas con enfermedades crónicas, ¿no? Debilitantes, o personas personas inmunocomprometidas, ¿no? Por ejemplo, con VIH-Sida o etapa SIDA, ¿no? O en niños, ¿no? En niños o ancianos que pues están en etapas extremas de la vida, ¿no? Entonces, esta es una imagen de un artículo, que está la referencia, pueden revisarlo también, sería importante. Vemos cómo el cerebro pues tiene zonas hemorrágicas, un caso peruano, ¿no? Un artículo peruano. Y vemos cómo el cerebro pues
les digo, tiene zonas hemorrágicas, ¿no? Necróticas, diversas, ¿no? Causa de esta ameba. Personas seguramente con problemas, ¿no? Y previos. Bien, este es el cuadro principal, pero en Acantamoeba podemos hablar de otros dos cuadros, de menor importancia, claro que sí, porque el principal, el que deben recordar siempre es el primero, por el motivo del curso, pero podemos hablar rápidamente de otros dos cuadros un poco más pequeños, ¿no? La primera es la queratitis. Recordamos que la acantamoeba puede ingresar por la córnea, ¿no? Por el ojo. Entonces, puede causar un problema en el ojo, claro que sí, no se ingresa por allí. Es un proceso inflamatorio que va a afectar la córnea específicamente, ¿no? Y va a producir algo muy, muy complejo a veces de manejar, ¿no? No importante eso, solamente es que tengan la idea de que es una queratitis, ¿no? Inflamación de la córnea, porque la ameba está entrando por la córnea, ¿no? Y lo que sí es importante es que esta queratitis por acantamoeba, en todos los artículos que pueden revisar lo van a encontrar, está relacionada con el uso de lentes de contacto. Por eso lo resalto allí. Y como dato, ¿no? Las personas que usan lentes de contacto tienen más posibilidad o más probabilidad, factor de riesgo para desarrollar queratitis por acantamoeba, ¿no? Por razones quizás de mala colocación o justo el lente que se están colocando. Yo no sé mucho de verdad de lentes de contacto, pero puede estar contaminado, ¿no? Con esta ameba. Recordemos que estas amebas están en el ambiente, ¿no? Libres. Y puede causar estos cuadros de ceguera, ¿no? Inclusive, ¿no? Lo importante acá es solamente que se acuerden qué es la queratitis, qué es la inflamación de la córnea y está asociada a lentes de contacto. No, nada más. Además, pongo imágenes para que sea una idea, ¿no? Nos hagamos una idea. Y el último cuadro es dermatitis por acantamoeba, dermatitis, inflamación de la piel. Trata de una infección, perdón, oportunista de la piel. Ya lo había mencionado, ¿no? Cuando estamos con una herida, quizás, ¿no? Una herida y justo por ahí da la casualidad de que andaba una ameba y tocó, como dicen, tocó que la ameba ingrese, ¿no? También se puede inflamar la piel, ¿no? Una infección de la piel que consiste en lesiones más o menos así, ¿no? O sea, vemos la de este niño, eh, lesiones a nivel de la nariz o de la zona en realidad donde hayan ingresado estas amebas, eritematosas, pueden haber úlceras, claro que sí, nódulos y pústulas, ¿no? Sobre todo si es un niño y le pica, ¿no? Puede, puede desarrollar, pues, otras sobreinfecciones bacterianas, ¿no? Y algo muy importante es que estos cuadros pueden evolucionar a una encefalitis, perdón, amebiana granulomatosa, ¿no? Si es que no se da un manejo oportuno, ¿no? Por eso es que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y esta imagen es solamente un quiste de acantamoeba, ¿no? Esta forma geométrica, dentro de un tejido en la encefalitis, ¿no? Amebiana granulomatosa. Ahí está la referencia, si lo quieren revisar, sería bueno. Finalmente, para terminar con acantamoeba y pasar a la última ameba, ¿cómo diagnosticamos? Es muy similar a la anterior, tenemos que demostrar la ameba, ¿no? A diferencia, quizás añadir de Naegleria, es que hay más tiempo, ¿no? Ya lo hemos repetido. Entonces, el diagnóstico ya no se hace muy difícil, ¿no? O sea, sí se puede hacer el diagnóstico, sí se puede encontrar la ameba porque te da más tiempo la persona. Nuestra persona no va a fallecer en pocos días, como era el caso anterior, sino nos da más chance de poder estudiar adecuadamente. Si se trata de una encefalitis, el líquido cefalorraquídeo, o en todo caso en lesiones de piel, raspado de la piel, el hisopado acorneal si se trata de la queratitis, y el cultivo también, que hay agares especiales, no medios especiales. El agar es un medio a donde vas a poner al parásito o bacterias, si es que fuera el caso, para que crezca y tú puedas ver de qué microorganismo exactamente se trata cuando estamos en dudas, ¿no? Pero bueno, o sea, lo esencial, de manera general es pues de que nosotros cultivamos, ¿no? Ese organismo para ver exactamente pues qué se trata, ¿no? Y salir de dudas, ¿ya? Muy bien. El tratamiento es eh, más, tiene más esperanza, ¿no? Si podemos decirlo así, que el otro caso, ¿no? El caso anterior. Entonces, para terminar la cantamueva, resumimos en ideas sencillas, a veces un ratito. Recuerden de que se trata de
una ameba de vida libre, que tiene solamente dos etapas, trofozoito y quiste. ¿Okay? Trofozoito tiene estas proyecciones largas, llamadas acantopodios, y los quistes tienen una forma poligonal, geométrica, como lo quieran decir. Y aquí lo pueden cerciorar. El ciclo biológico en realidad tiene un ciclo de vida libre, y cuando ingresa al organismo, puede ingresar por tres vías: la córnea, las vías respiratorias y la piel. ¿Ya? Y eso va a llevar a que haga tres tipos de cuadros, de los cuales el más importante, ya lo hemos mencionado, es la encefalitis amebiana granulomatosa, ¿no? Que a diferencia de Naegleria fowleri, perdón, del otro cuadro, es de curso crónico, ¿no? Más crónico. No es que demore mucho tampoco, pero va a demorar más, ¿no? En cambio, la Naegleria fowleri, el cuadro es más rápido, ¿no? Muy bien. Vamos a proceder, si es que no hubieran preguntas, con el último tema, que también es mucho más corto todavía que este tema. Si es que no hubieran preguntas, vamos a proseguir, ¿no? Para terminar, son las 12. Balamutia mandrilaris es el tercer parásito que nosotros debemos estudiar. Quizás, no sé si decirlo de menor importancia, pero se podría decir, ¿no? Balamutia mandrilaris tiene un nombre muy curioso, ¿no? Mandrilaris es porque se aisló es el término, o sea, se aisló, se encontró, se describió, perdón, disculpa, se describió por primera vez en un mandril, ¿no? En un mandril de un zoológico en Estados Unidos, ¿no? El pobre animal tuvo algunos problemas neurológicos, ¿no? Muy, muy parecidos a como pasa en el ser humano, y hasta ese momento la situación pues, era desconocida, ¿no? Allí nace, ¿no? La Balamutia mandrilaris, ¿no? El estudio de este parásito, ¿no? Es una ameba anfizoica, ya sabemos qué significa anfizoica, dos vidas, ¿no? Aislada en este año, ¿no? Solamente lo puse para dar este dato que me parece muy curioso, ¿no? No es importante que lo recuerden, ¿no? Más que como curiosidad. En realidad este parásito es muy similar a Cantamueva, salvo con algunas precisiones que vamos a hacer, ¿no? Así que nos va a parecer muy conocido, ya, ¿no? También solamente tiene dos etapas, hace la vida más sencillo, trofozoitos y quiste, ¿no? Ya no hay nada de flagelados igual. Los trofozoitos de Balamutia mandrilaris son pleomórficos, son muy irregulares, tienen formas muy quisquillosas. Ahorita vamos a ver una imagen, muy irregulares, ¿ya? Muy irregulares. Ahí está el tamaño, si lo quieren considerar para su estudio. El dato más importante es que son muy irregulares, ¿no? Tienen una forma muy rebelde, si vale decir, ¿no? Simplemente vamos a ver la imagen. Acá está, ¿no? Miren, tenemos acá este parásito que parece, no sé qué parece, ¿no? Parece un árbol, ¿no? Con todas las ramas, ¿no? O sea, tiene formas muy curiosas, ¿no? Y estos pseudópodos reciben el nombre de lamelipodios, ¿no? Lamelipodios. Recordamos, en Naegleria fowleri era lobopodios, en Acantamueva era acantopodios, y en Balamutia mandrilaris será pues lamelipodios, lo que está descrito, ¿no? Sí, así lo suelen llamar. Entonces vemos que los trofozoitos tienen formas muy irregulares, ¿no? Y estas formas irregulares le van a permitir hacer un tipo de movimiento especial, movimiento aracnoideo, ¿no? O sea, hace referencia a nada que otra cosa que se parece a una arañita, ¿no? Cuando se mueve justamente por estos detalles, así como patitas largas, ¿no? Como lo vemos ahí. No hay nada más y complejo ahí. Ya tenemos más imágenes y vamos a entrar a ver los quizzes también. Vemos cómo tienen también, aquí se repiten, ¿no? Estas formas como parecían extremidades largas, ¿no? Y acá también, ¿no? Señalados con las flechas parecieran ya gusanos en realidad, ¿no? No parecen ya amebas así bien definidas, ¿no? ¿Ya? Entonces, en cuanto a trofozoitos, recordamos esta forma, pues, peculiar, ¿no? Muy irregular, pleomórfica. Y el nombre quizás de estos pseudópodos, ¿ya?
Y en cuanto a quiste, solo recordar de que a diferencia de Acantamueva, que tenía 2 capas, ¿no? 2 capas, aquí tiene 3, ¿no? 3 capas. Y la tercera capa, ¿dónde está? ¿No? Porque en esta imagen no se ve, yo veo 2, ¿no? Acá hay una tercera capa muy fina, que es intermedia, muy fina, que según la bibliografía menciona de que al microscopio óptico es muy difícil de ver, ¿no? Pero cuando se hace un mejor estudio con herramientas más sofisticadas, se logra ver una tercera capa muy fina, claro que sí, pero ahí está, ¿no? Acá ahí da un indicio de ello, ¿no? Y esta es una imagen pues real, ¿no? De un quiste, ¿ya? Aquí esto no, es un poco complicado diferenciar, aquí el más importante es el trofosfrito, ¿no? Porque de una forma más evidente, ¿ya? Para reconocer. De igual forma, el ciclo biológico es ya el que hemos estudiado, solamente acá lo ponemos para consolidar más la idea. Tenemos un quiste, un trofozoito que pueden hacer pues su vida tranquila en el exterior sin que nadie los moleste, pero de vez en cuando se cruzan, ¿no? Con un humano o, mucho cuidado, o no solamente humanos, ¿no? Si estuvo en un mandril, si se descubrió en un mandril, ¿no? Un mono, también puede infectar animales, ¿no? Sobre todo está relacionado con gorilas, con babuinos, ¿no? Datos adicionales que pueden conocer, ¿no? Entonces, las vías de entrada son 2, ya no ingresa por los ojos, por la córnea, a diferencia de Acantamueva, solamente debe ingresar por heridas respiratorias altas, heridas en la piel. En realidad, el tema con Balamutia mandrilaris es que aún no está totalmente definido la vía de entrada. Y hay hay mucho campo vacío en cuanto a este parásito, ¿no? Pero se postula estas 2 fuentes de ingreso, principalmente, ¿no? Y una vez adentro del organismo, ya sea por una de estas 2 vías, ya sea vías respiratorias altas, o sea, la nariz, o heridas en la piel, como lo podemos ver acá, se dirigen hacia el sistema nervioso central vía la sangre, ¿no? ¿Y qué van a causar en el sistema nervioso central? Pues el cuadro clínico que ya conocemos, encefalitis amebiana granulomatosa. Por eso yo mencionaba que era importante recordar, y al final hay un cuadro justamente para ver eso, que Naegleria fowleri causa la meningoencefalitis amebiana primaria. Y Acantamoeba y Balamutia mandrilaris ocasionan o generan, ¿no? O producen la encefalitis amebiana granulomatosa, ¿ya? Encefalitis amebiana granulomatosa, dos causas, ¿no? Acantamoeba y Balamutia, ¿ok? Esto ya lo conocemos, también lo ponemos para reforzarlo. Curso crónico, no se vayan a olvidar, ¿no? Curso crónico, ¿ok? Es totalmente distinto al primero, que era agudo. Puede darse en individuos inmunocomprometidos o inmunocompetentes. Mire, dice interesante, ¿no? Puede durar hasta 2 años, ¿no? Según algunos bibliografías que estaba revisando. 2 años, ¿no? Son cuadros totalmente distintos a ese primer cuadro fatal, muy rápido, ¿no? Estas son algunas imágenes, ahí están las referencias, si lo quieren indagar mejor. Los 2 primeros son cuadros de pacientes aquí en el Perú, ¿no? Pueden indagarlo. Cómo es que este cuadro de encefalitis pues se manifiesta, ¿no? En exámenes de imágenes vemos acá áreas de enfermedad, ¿no? Por posteriormente demostrar la presencia del parásito, ¿no? Y acá podemos observar, no se ve muy bien lamentablemente, pero acá hay una flechita que nos intenta hacer ver de que hay un parásito, ¿no? Un poco difícil de discernir, pero ahí está la idea, ¿no? Cómo esto es tejido nervioso, ¿no? Cómo el parásito ingresa, ¿no? Hasta ese nivel. Y además, si tenía una vía de entrada hacia el cerebro, y tenía una vía de entrada, perdón, por la piel, también puede darse manifestaciones cutáneas, ¿no? Al igual que Acantamueva, que originaba pues una infección a nivel de la piel. Si Balamutia ingresa a nivel de la piel, de la misma forma puede darse una infección cutánea, ¿no? Que es muy variada en realidad, igual que la anterior, lesiones eritematosas, o sea, se pone rojo la zona, ¿no? Eritematoso quiere decir de que se pone rojo, ¿ya? Entonces algunos no conocemos aún este término, pero eritematoso quiere decir, pues, se pone un poco rojito, se pone, ¿no? Una rubor, ¿no? Color rojo.
y puede asociarse a úlceras con necrosis y a la palpación rugosa, ¿no? Como podemos ver acá, las imágenes un poco fuertes, pero podemos observar que a nivel de esta nariz de este varón ha habido un compromiso muy grave, ¿no? Muy grave cutáneo por causa de Balamutia mandibularis. Finalmente, ya para ir terminando, el diagnóstico, y hay un error, me disculpas, a la hora de pasarles el material les voy a corregir esto. No es rápida progresión, no estamos hablando de que demora un poco más, o sea, eh, se puede tomar más tiempo para estudiar, ¿no? Al parásito. Pero muchos diagnósticos se siguen haciendo post-mortem, ¿no? En realidad. Porque como podemos ver acá, puede ir desde semanas, ¿no? Y en esas semanas aún a veces no hay aún el diagnóstico claro de qué se trata, ¿no? Por lo tanto, como en estos casos, el diagnóstico se sigue haciendo post-mortem, ¿no? Mediante ya cuando la persona ha fallecido. Hay cultivos especiales, pero en realidad la idea para resumir todo esto es solamente de que se tiene que demostrar la presencia de la ameba. En todo caso, si la persona aún está con vida, para iniciar un tratamiento, o en todo caso, si falleció, para esclarecer pues, el motivo, ¿no? Muy bien. Para terminar, vamos a poner solamente este cuadro, en donde nos permite comparar estas tres parásitos que hemos visto. Con esto ya estamos cerrando. Naegleria, Cantamoeba y Balamutia, ¿no? ¿Qué estadios evolutivos en cuanto a morfología tiene Naegleria? Hayamos dicho de que se trata de un trofozoito, tiene una forma flagelada y tiene un quiste. Esto a diferencia de Acantamoeba y Balamutia, ¿no? Que solamente tienen trofozoito y quiste, ¿no? Ambas. Aquí la diferencia de Naegleria sería pues flagelado, ¿no? Tiene una forma flagelada. El trofozoito en Naegleria tiene un núcleo central prominente, como si fuera un ojo, ¿no? Siempre lo he comparado así. Y Acantamoeba tiene pues proyecciones puntiagudas, ¿no? Que es lo más importante en realidad, ¿no? Proyecciones puntiagudas llamadas justamente acantopodios, ¿no? Y Balamutia son organismos muy pleomórficos, muy irregulares, ¿no? Como hemos visto, tienen formas caprichosas, ¿ya? Para la locomoción, Naegleria, recordemos, utilizan lobopodios, Acantamoeba, acantopodios, así se le suele llamar, ¿no? A los pseudópodos, y Balamutia, la melipodios, ¿no? A veces suele ser pregunta o pregunta a veces en las prácticas, ¿no? El quiste en Naegleria tiene doble pared, en Acantamoeba tiene forma geométrica, ¿no? Habíamos visto forma poligonal con doble pared, y en Balamutia finalmente tiene triple pared, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿no? Y quizás en la parte ya clínica, a nivel del sistema nervioso central, ¿qué enfermedad produce Naegleria? Produce la meningoencefalitis amebiana primaria. Y Acantamoeba y Balamutia producen encefalitis granulomatosa amebiana. Ahí está la diferencia clínica, ¿no? Y además, el curso en Naegleria es rápido, fulminante en poco tiempo. En cambio, Acantamoeba y Balamutia es un curso subagudo crónico que, si bien es cierto, puede ser fulminante también, o sea, puede llevar a la persona al fallecimiento, solo que se dilata más, pero hay más opción pues de rescate, ¿no? Y Naegleria, recordemos que le dije que no afecta o no se ha encontrado Naegleria en otro lado que no sea pues el sistema nervioso central, ¿no? En cambio, Acantamoeba puede producirse pues dermatitis, queratitis por las zonas de ingreso, y Balamutia, finalmente, solamente hemos hablado de dermatitis porque solo se ha postulado esa vía de ingreso, ¿no? Además de la vía respiratoria. Muy bien. Eso sería entonces, con este cuadro creo que es lo más importante de todo este tema. Pueden obviar todo lo demás si desean. Pero este cuadro este cuadro también lo presentan en algún momento en el curso, creo. Lo he tratado de corregir un poquito algunas cosas y agregar. Pero creo que este es el buen tema, el buen resumen, ¿no? del tema. Si es que ha sido un poco extenso, quizás para usted. Y eso sería, ¿no? No sé si hubiera alguna pregunta. Si no, pues ya estaríamos culminando.